Quisiera que abriéramos nuestras Biblias y veamos en el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día precioso que nos regala, Señor. Gracias porque ha sido tu voluntad, Padre, traernos a este mundo, Señor. Nuestros padres no nos eligieron a nosotros, sino que fuiste tú el que nos elegiste. Gracias, Señor, porque tú vas a cumplir tu propósito en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oh, Señor, ayúdanos para que ese propósito tuyo no lo olvidemos nunca, sabiendo que sin ti nada podemos hacer, que nuestros sueños, todos nuestros propósitos de vida siempre estén junto con los tuyos, Padre, que sean tus propósitos para los cuales tú nos has traído. Así es que te pedimos esta mañana preciosa que nos bendigas, nos ayudes y a través de tu palabra tú nos ministres para identificar las cosas que tenemos que hacer para cumplir el propósito por el cual tú nos has traído a este mundo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Cuando estamos viendo lo que la palabra dice, que Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, entonces estamos hablando de que no puede existir un ser humano si no tiene un propósito de vida, si no tiene una visión, si no sabe para dónde va. Y recordaba que el próximo fin de semana vamos a estar celebrando un aniversario más de nuestra iglesia. Cumple 35 años. Específicamente el 17 de junio, el Día del Padre. Ese día es el aniversario, pero lo vamos a celebrar el fin de semana. Y cuando veía esto, y recuerdo cómo nuestros pastores, ellos comentan cómo iniciaron esta obra y cómo Dios puso un propósito en la vida, un sueño en la vida de ellos, y comenzaron a creerle a Dios. Y a pesar de que lo que estamos viendo hoy no existía, ellos comenzaron a soñar a que Dios hiciera algo maravilloso y pudiésemos estar hoy, después de 35 años, en un lugar como este. Pero cuando están comentando el recorrido de ese sueño, no es que todo fue maravilloso, sino que han pasado tantas dificultades, tantos obstáculos, pero no pierden de vista la visión. O sea, lo que Dios pone en el corazón de la persona para poder desarrollar su sueño. Y esta semana estaba en una prédica que estaba predicando nuestro hermano Jeremías Bolaños. Él es el superintendente de la Asamblea de Dios. Y me llamaba la atención porque él decía: cuando fui a mi primera iglesia, que me asignaron una iglesia, y habla del lugar, un cantón que tenía que caminar, y en esa iglesia solo se congregaban 4 ancianas. Esa era la congregación. Y ellos llegaban, el hermano Jeremías llegaba con su esposa y le predicaban a las 4 ancianas. Y lo divertido es que durante la predicación las 4 ancianas estaban dormidas.
y de las 4, una hasta llevaba almohada y se acomodaba. Y dice que la esposa del hermano Jeremías le decía: ¿y por qué predicás si las hermanas están dormidas? Y él le decía: pero si, porque decía, mejor que no vengan, pero si no vienen no va a haber culto, entonces mejor que estén allí. Y el hermano predicaba como que le estaba predicando a multitudes, y las hermanas dormidas. Y así inició, y él comienza a contar su recorrido, que es una larga historia. Y comenzaba y caminaban a pie, después se conducía en bicicleta, y así fue. Y ahora, sin perder de vista el sueño de Dios, hoy para andar predicando dice que lo llevan en avión y todo. O sea que ese proceso de su vida y ese sueño, esa visión que Dios puso en sus corazones, y sin perder la perspectiva de a quién tienen que ver siempre, que es a Dios, entonces ellos realmente, como dice, Dios honra a los que le honran. Y así pudiésemos contar tantos testimonios de hermanos que el Señor puso un sueño en su corazón y lo han desarrollado. Tenemos la Biblia también llena de muchos sueños en hombres de Dios que Él los utilizó para cumplir sus propósitos en la vida. Pero, ¿qué es un sueño? El sueño es un anhelo, una ilusión que moviliza y motiva. O sea, algo por qué hacer las cosas. Todos debemos tener sueños, todos. O sea, si estamos vivos debemos tener sueños, si no sería como, no sé, una vida sin sentido. Una vida sin Dios es una vida sin sentido. Entonces, es necesario que tengamos sueños, que anhelemos cosas grandes para nuestra vida, lo que querramos hacer. Y a veces uno puede decir, pero, y estamos predicando esto, ¿y qué pasa con los que ya pasamos mucho tiempo? O sea que perdimos el tiempo. Realmente no perdamos la perspectiva. Mientras estemos aquí, no perdamos de vista nuestros sueños. Y Dios nos va a utilizar cuando nosotros unamos ese sueño de nosotros con el sueño de Dios. Porque Él nos creó con un propósito de Él. Y nosotros tenemos que identificar cuál es lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros para su obra. Y a veces uno puede ver tantos hermanos que ya tienen varios años y cómo se gozan con el Señor trabajando. Y el quien veo más cerca es a mi suegro, que él no se cansa y se deleita en enseñar la palabra, y él se levanta temprano y pasa día y noche, está leyendo, y digo yo, él tiene sueño, a pesar de que ya tiene 90 años casi, ya llegando a 90, y le digo, gloria a Dios, por eso me siento cipote cuando estoy a la par de mi suegro. Entonces le digo, tiene sueño, y el Señor lo usa en el sueño que él tiene, porque está conforme a lo que Dios quiere hacer. Y entonces Dios le da lo que le hace falta, le da fuerzas, le da salud, porque a veces aunque estemos jóvenes, actuamos como que estuviésemos ancianos. Pero realmente en Cristo las cosas se pueden hacer. No hay nada imposible para Dios. Ahora vamos a ver cómo cumplir esos propósitos de nuestra vida. Y el primer punto es que le creamos a Dios. Todos los que han soñado y hoy son diferentes a lo que eran hace muchos años, es porque le han creído a Dios. Y Dios en su palabra dice que va a estar con nosotros todos los días. Dice que nos va a ayudar, dice que nos va a proveer, nos dice todo. Aquí están las promesas de Dios. Entonces solo basta creerle a Dios. Pero decirlo como que es fácil. La situación es estar viviendo en las circunstancias. Pero fíjense que hay algo precioso que también está en su palabra, y quisiera leerles en Proverbios capítulo 13, versículo 22. Proverbios 13, versículo 22.
Dice su palabra. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Cuando nosotros nos enfocamos en el propósito de Dios que tiene para nosotros, Dios va a estar allí y Dios nos va a ayudar. Él no nos va a desamparar, siempre va a estar ahí. Y aquí miren, esta palabra, o sea, se cumple. O sea, si estamos con Cristo, vamos a tener el privilegio de, dice la palabra, de dejar herederos a los hijos de nuestros hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo, y eso Dios lo hace. Y Dios sabe cómo cumple su palabra. Y lo que a nosotros nos interesa es hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero es bien bonito cuando estamos orando, leyendo la palabra, tenemos fe, y todas las cosas nos salen bien. O sea, uno se siente contento cada día, como Dios está con uno y le ayuda en todo. Pero hay momentos en que como que parece que Dios está distante. Entonces como que comienza a preguntarse cada uno de nosotros, decir, bueno, ¿por qué siento como que Dios no está conmigo? Me están pasando tantas cosas. ¿Será que tengo algún pecado no confesado? ¿Será que algo no estoy haciendo bien? Y comienza la inquietud. Pero no perdamos de vista esto, que Dios no quiere edificar nuestra fe. O sea, nuestra fe puede crecer solamente cuando pasamos las pruebas. O sea, no es fácil, tenemos que pasar la prueba. Tenemos que vivir las circunstancias para que realmente Dios pueda glorificarse, pero la clave es que le creamos a Dios. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de que veamos que Dios no está ahí, no olvidemos su palabra, creámosle a Dios. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Creámosle que Él está atento a sus hijos. Entonces mantengamos la confianza en Dios, porque no es nada fácil. Y quisiera compartir algo que habla en el libro de Hechos, habla sobre cuando Pablo fue transportado como prisionero a Roma. Bueno, Pablo comenzó a predicar la palabra y vivió tantas dificultades, tantos problemas por predicar la palabra. Sin embargo, Dios siempre tiene su propósito. Y me llamaba la atención en Hechos 27, el versículo 25, cuando Pablo va en esa barca que está azotada por una tempestad, días que no han comido y están pasando todas las dificultades posibles. O sea, no ven una garantía para poder sobrevivir de donde se encuentran, porque la barca se destruye y le pasa de todo. Pero dice Pablo lo siguiente en el versículo 25 del capítulo 27 de Hechos, y dice así, mire, les dice a los que van en la barca: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. O sea, Pablo sabía que tenía una misión y tenía que compartir la palabra a donde el Señor lo llevara, y en este caso iba para Roma. Y él, a pesar de ese problema, él siempre le creyó a Dios, y por eso dijo esta expresión: porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, a pesar de la tribulación, del problema que Pablo estaba pasando, Pablo no cuestionó a Dios.
por qué estaba permitiendo ese sufrimiento, porque Pablo, a pesar de que iba con los demás, él estaba viviendo ese sufrimiento, no tenían alimento, estaban viviendo la tempestad y estaban en una situación bien difícil. Pero Pablo nunca cuestionó a Dios. Porque uno puede decir, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Y Pablo no lo hizo. Al contrario, se negó a abandonar la esperanza. Él sabía lo que Dios le había prometido y tenía que cumplirse. Pablo sabía que el Señor estaba obrando en todas las circunstancias para bien. Oiga esto, debemos de saber que Dios está obrando en todas las circunstancias en nuestra vida para bien. Porque los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien y debemos de creerle a Dios. Ahora, pero ¿por qué Pablo tenía esa convicción? Porque Pablo, a pesar de las dificultades, él nunca perdió la perspectiva. Y quisiera que leyéramos estos versículos en Hechos, capítulo 26, versículo 19, un poco antes que lo estamos leyendo. Y dice la Biblia allí un tema que dice, Pablo obedece la visión. Y aquí Pablo estaba delante del rey Agripa y dice en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo sabe que le ha sido asignada una misión en la visión de Dios. Después que Pablo se convierte al Señor, que es nacido de nuevo, él entiende. Y él no se distrae en las cosas de su alrededor, sino que cumple lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y por eso, en todas las dificultades, Dios no tuvo problema, o sea, a través de Pablo, porque Pablo le obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Cuando tenemos un sueño de nuestra vida, o sea, sueño es algo que queremos llegar a ser, que humanamente hablando no es posible. O sea, eso es un sueño. O es posible, pero no tan certeramente, pero entonces tenemos sueños y trabajamos por el sueño. Entonces, el segundo punto es, sueña con lo imposible. O sea, esos deben ser nuestros sueños. Y yo escuchaba a un pastor que le predicaba a otros pastores y les digo, ustedes que están viejitos, que se sienten viejitos, prediquen, como que están jóvenes, compartan de la palabra, hablen de Cristo y no se cansen, no desmayen. Y uno dice, bueno, a las nuevas generaciones, no, cada uno tenemos un sueño y debemos pedir al Señor que nos ayude para cumplirlo. Y si está conforme a sus propósitos, Dios se va a glorificar en ese sueño. No olvidemos que todo tiene un orden. No necesariamente,
O sea, las cosas se dan de la noche a la mañana. Hay que ver un proceso. Estamos viendo el resultado de lo que Dios ha hecho en esta iglesia después de 35 años. O sea, no es fácil. Y los que han vivido ese proceso, o sea, han tenido que derramar lágrimas, han tenido que clamar al Señor, han tenido que pasar tanta dificultad cuando de repente no ven una salida. Pero Dios ha sido fiel y Él siempre ha respondido y dado respuesta para que hoy nosotros con toda tranquilidad podamos estar aquí compartiendo del Señor. O sea, se debe comenzar de cero siempre. Nunca querramos estar en lugares donde es imposible. O sea, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer un esfuerzo. Y le digo a los jóvenes, no vean que las cosas son fáciles. Las cosas cuestan. A veces lo ven a uno de adulto que está tranquilo, como que nada ha pasado, pero solo uno sabe el proceso en su vida, todo lo que ha costado desarrollar cada una de las cosas que el día de hoy Dios nos ha dado. Entonces, las cosas no son sencillas, tenemos que trabajar mucho, trabajar arduamente. Pero le decía esta mañana a una hermana, con el Señor es fácil, con Dios se pueden hacer las cosas. O sea, los obstáculos están, pero decimos, Señor, yo te creo a ti, y tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar de este problema, y tenemos que seguir adelante con nuestro sueño. Soñar demanda que tengamos fe, que hagamos esfuerzo y que tengamos valentía. El que no hace eso, difícil logra sus metas, porque un medio obstáculo, una media dificultad, ya no quiere continuar. Debe tener fe en el Señor, pero debe esforzarse y ser valiente también. Los sueños no se logran por las finanzas que tenés o por los defectos. Es que no puedo. Es que, o sea, ponemos todos, nosotros confesamos a veces las cosas, pero no es correcto, porque Dios es el que hace la obra. O sea, tenemos que ser valientes para soñar y esforzados para actuar. Ahora, ¿cómo tenemos que aplicar esto en nuestra vida? Tenemos que poner nuestros sueños en las manos de Dios. El hermano William, cuando oraba, decía eso. O sea, no podemos tener nuestros sueños fuera de Dios, no se puede. La gente se complica la vida porque está haciendo cosas que no son parte de Dios y está esforzándose por las cosas que no son de Dios. Leíamos un versículo que las riquezas de esta persona que no son conforme al plan de Dios van a ser dadas ¿para quién? Para los hijos de Dios. Entonces lo correcto es mejor estar alineados con lo que Dios dice. No te conformes con soñar, sé valiente para actuar. O sea, porque hay personas que se mueren soñando, ¿va? Dice, los cementerios están llenos de soñadores, pero unos los lograron y otros no. No hay que menospreciar lo que tenemos, porque a veces nuestros sueños dependen de lo que vemos a nuestro alrededor. Si yo no soy nada, yo no tengo nada, ¿y qué puedo hacer? Falso. Usted puede lograr sus objetivos siempre de la mano del Señor. Sueña por encima de tus necesidades. O sea, pensemos en grande. Y Dios va a obrar. Dios abre puertas. Dios provee. Pero no perdamos la perspectiva, que es Cristo. Como tercer punto es, confíe en que Dios es nuestro proveedor. Mire, esto es algo tan maravilloso. Y el Señor le va enseñando cada día, en cada momento de la vida, cómo las cosas son. Y a veces humanamente, o lo que uno ha aprendido, comienza a hacer presupuestos, que no es malo hacer presupuestos, es correcto.
Pero fíjese con Dios, cuando Dios le dice hace esto, Dios es nuestro proveedor. Y yo me gozo con el Señor porque cuando venimos a trabajar con el Señor hay tantas cosas que hacer, hay tanta necesidad. Y yo digo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo tanta necesidad que hay? ¿Y qué puedo hacer? Y la misión que se me asigna es compartir la palabra, es ir a los que no conocen de Cristo y andar con el equipo de trabajo y andamos ahí. Y tenemos necesidad de tratados, tenemos necesidad de Biblias, pero quiero decirles, cuando yo comencé a hacer como un presupuesto. Bueno, si quieren que vaya a evangelizar y voy a evangelizar toda esta zona, entonces necesito tantos tratados y así, mi esquema humano, así como uno conoce, cómo hacer el presupuesto. Y el Señor me dice que con Él no es así. Anda y yo te voy a dar lo que necesitas. Y cuando vamos, yo puedo testificar, mire, estos años hemos repartido tantas Biblias como usted no se imagina, a tantas personas que necesitan. Y yo me acuerdo que solo compramos una vez, compramos del ministerio 30 Biblias, que nos costaron como un poco menos de $100, porque no teníamos dinero y compramos 30 Biblias, de las sencillas. Y después de eso, de esas 30 Biblias, hemos repartido, y la Biblia, y tengo Biblias ahí. O sea, no se acaban de ahí. Y hemos repartido, porque Dios provee. Y Dios levanta personas que dice, el Señor ha puesto en mi corazón, o sea, sin saber los proyectos, sin saber los planes que uno está haciendo, el Señor toca los corazones y dice, aquí y traen Biblias, y hemos repartido. Entonces Dios es bueno. Solo le doy un ejemplo porque así obra en todas las cosas. En todo el trabajo que hacemos para Él, Dios siempre va a proveer. Y Él va a proveer para nuestra casa, para nuestra familia, para lo que vamos a hacer, siempre y cuando nosotros lo tomemos en cuenta en todas las cosas. Porque Él quiere que seamos buenos mayordomos, que lo administremos correctamente, y cuando Él ve eso, Él va a multiplicar las cosas, Él va a bendecir a través de su provisión. Y bendice tanto que como salimos a cada rato, y hoy que, si ustedes, no es que no me he abotonado porque me di cuenta que ya no me queda bien, porque salimos y andamos comiendo, llegamos a un lugar, mire, yo no sé cómo hacer, pero comemos tanto cuando andamos evangelizando. Y los hermanos que andan conmigo, mire hermano, ya mucho come usted. Porque la gente no da, pues, que ya tiene estas personas que andan con hambre y siempre lo dan comida. Y como hay personas que se enojan si uno no come, tiene que comer. Pero ahí está el problema, porque yo no me lo había puesto. Así que me disculpan por si no estoy bien, pero digo, el Señor es bueno. El Señor nos va a proveer en nuestra casa. Si nosotros trabajamos en nuestra casa, Él va a ayudarnos. Y dice un siguiente punto, avanza, no te quedes donde estás. Estamos hablando de la visión, del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El Señor no nos quiere estancados. El Señor quiere que cuando tengamos un propósito, avancemos en fe, aunque no veamos, pero avancemos en fe. Creámosle a Dios. Sabemos que Él nos va a dar la provisión. Sabemos que es imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Pero tenemos que avanzar, y quisiera que leyéramos lo que le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué, del versículo 6 en adelante. Póngame.
Josué 1 en adelante dice: dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. O sea, Josué tenía que cumplir o continuar la misión. Y entonces Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es la clave? No te apartes de la ley. O sea, no nos apartemos de la palabra de Dios. Si estamos leyendo, y esta mañana una hermana me decía: qué rico es conocer la palabra, qué bueno es aprender de Dios, y qué bueno es que cuando están predicando uno ya se sabe la palabra. O sea, uno sabe lo que están diciendo, me dice. Nos deleitamos en eso. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos alimentemos de su palabra, y Él nos va a ayudar. Ahora necesitamos avanzar hacia los proyectos que tenemos, hacia los planes de Dios, pero necesitamos esforzarnos. Nada va a ser fácil. Al pueblo de Israel se le complicaba cuando José estaba dirigiendo, no era fácil, porque había un enemigo enfrente. Para conquistar y llegar a la tierra prometida, tenía que conquistar ejércitos, y cada quien tenía estrategias y quería atacarlo donde estaba más débil el pueblo de Israel. Allí querían atacar. Entonces no era nada fácil, por eso, pero el consejo de Dios entonces es que sea valiente, que se esfuerce. Nada le iba a ser fácil. Igual nosotros en nuestra vida, nada va a ser fácil. En Cristo tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos, comenzando en nuestra casa, a donde Él nos tenga. Porque sabemos que aunque se cierren puertas, nuevas puertas se abrirán. Porque Dios va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar y tenemos que confiar en Dios. Y esto es porque los que ya experimentaron eso dicen: sí, es cierto. Pero los jóvenes que a lo mejor están en ese proceso, a veces se desaniman con la situación que vivimos, con las circunstancias a nuestro alrededor. Pero igual que ayer, hoy Dios está con nosotros. Si nosotros obedecemos su palabra, sus instrucciones, que la palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Número 5 dice: no desaproveches la oportunidad que Dios te da. Dios siempre nos da oportunidades a todos. Escuchaba un pensamiento que decía: prepárate, la oportunidad vendrá. Decía así, leía un libro que decía eso. Las oportunidades pasan a nuestro alrededor, a veces no las vemos porque no estamos atentos, porque no los hemos preparado, porque estamos distraídos en las cosas que a veces a Dios no le agradan, porque estamos haciendo cosas incorrectas. Pero tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Y dice: no desperdicies de hablarle de Cristo a las personas. Esa es una misión que tenemos como iglesia. Donde quiera que nos encontremos, hablémosle a las personas de Cristo. En cualquier lugar que vayamos, uno puede decir: ¿y aquí qué estoy haciendo? Pero Dios lo ha mandado a un lugar. Él quiere que hagamos
algo, que abramos nuestra boca y le compartamos de Cristo a todo, porque la gente tiene necesidad. La gente está sedienta de escuchar de Dios porque no lo conoce. Estas semanas he tenido el privilegio de estar, gracias al Señor, como entrenando a maestros para que compartan el libro de Proverbios a los jóvenes en las escuelas. Y yo le preguntaba al Señor, voy a tener maestros enfrente. ¿Qué les tengo que decir? Y el Señor me decía, porque no era predicación, sino era instruirlos cómo enseñar a los jóvenes el libro de Proverbios. Y el Señor me decía, hablarles de Cristo. Y miren, todos atentos a la palabra, porque justo en lo que uno está enseñándoles cómo enseñar a otros, se lee el versículo de Proverbios, se lee una historia bíblica, que no es Proverbios, sino que es otra parte, son otros versículos de la Biblia, y se hace una reflexión sobre lo que uno ha leído. Entonces hay que dar un ejemplo. Y entonces esa es la oportunidad para poder predicarles a los maestros. Porque hay cristianos y hay algunos que no son cristianos. Y les puedo asegurar que los maestros están tan atentos y se emocionan tanto cuando les leemos la palabra. Porque hay necesidad. Y terminamos enfocando que no es que tiene que enseñarle al joven. Y nos aprendamos nosotros, recibamos del Señor. Si nosotros hacemos lo que allí dice, vamos a ser beneficiados nosotros primeramente. Y después comencemos en nuestra casa con nuestros hijos. Enseñémosles. Y a los maestros, ustedes tienen el privilegio de estar con jóvenes. Compártanles esos principios y valores que están en Proverbios. Pero primero, no podemos dar lo que no tenemos. Y me gozo que al terminar se me acercan maestros, más que todo maestras, que están contentas por el material que han recibido. Y dice, voy a compartir, voy a tener tiempo de compartir con los niños que tengo en mi escuela. O sea, la gente, Dios toca los corazones e incentiva a hacer y cumplir los propósitos, porque a veces dice, aprovecha la oportunidad donde está. Mi oportunidad es estar frente a los maestros. Después de allí no los voy a ver todos los días. Entonces mi oportunidad es compartir de Cristo ese tiempo. Gracias a Dios que podemos hacerlo con libertad. Entonces, todos, cada día, tenemos la oportunidad de estar en un lugar, en nuestro trabajo, en la casa, con los amigos. Y hay mucha gente que no conoce de Cristo. No perdamos el tiempo, que ese es parte del propósito de Dios. Y dice en Efesios 5, versículo del 15 en adelante. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a poder hacerlo. ¿Cuándo es que nos impide hablar de Cristo? Cuando no estamos bien en nuestro corazón, cuando tenemos un problema. Pero es tan sencillo. Somos humanos, somos imperfectos, pero tenemos un Dios poderoso que si sabemos que eso nos está afectando nuestra relación con Dios, entonces solo le decimos al Señor: perdóname, limpia mi corazón, limpia mi mente, ayúdame, Señor, a andar en integridad delante de ti. Reconozco que no puedo, pero contigo lo voy a poder hacer. Perdóname, Señor, primeramente a mí. Ayúdame a perdonar. Mire, no hay cosa tan preciosa que perdonar. Mire, y esa parte me corresponde dar, bueno, damos diferentes valores, pero hablamos del perdón, mire. Y eso es algo tan precioso cuando entendemos el significado de perdonar, cuando lo hacemos de verdad. A veces con la gente lo podemos hacer y simular que perdonamos, pero con Dios no, porque Dios conoce nuestro corazón y Él nos va a ayudar. Y hay muchas, en la Biblia hay muchos relatos sobre cómo Dios obró en muchas personas y cómo las personas aprovecharon la oportunidad que Dios les dio. Quisiera compartirles una. En Primera de Reyes, versículo 17. Primera de Reyes, versículo 17, del versículo 8 en adelante. Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciéndole a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ponga atención a esto. O sea, Dios le dio orden a una viuda para que sustentara a Elías. Imagínate, antes Dios está obrando. Porque Dios está obrando en esa mujer. Porque esa mujer es temerosa de Dios, conoce y sabe. Y Dios la está usando para sus propósitos. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Imagínate cómo le responde. O sea, ella identifica y le dice: vive Jehová tu Dios. Y le comienza a expresar lo siguiente: que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo único que tenía. O sea, este que viene me está pidiendo agua, me está pidiendo comida, y yo me disponía solo a hacer esto único que tenía para comerlo, y era lo único, y después dejarnos morir. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Las circunstancias son difíciles, pero la clave dice cuando le creemos a Dios. Y ella pudo identificar y creer lo que Elías le estaba diciendo, tenía fe en Dios. Y bueno, en todo caso, si le daba y no igual solo le faltaba para morirse, entonces, pero lo importante es que tenemos que creerle al Señor en las cosas. O sea, Él va a estar allí para darnos la provisión. No nos va a dejar morir, no nos va a desamparar, porque Él es fiel, Él es bueno, y cuando le obedecemos, Él cumple su palabra. Y como último punto, que nuestros sueños no sean diferentes al sueño de Dios. Eso es la clave. Nuestros sueños no deben ser diferentes a los sueños de Dios. ¿Y cómo descubrimos eso? A través del conocimiento de su palabra. Aquí están los sueños del Señor. Aquí está la revelación de Dios para su iglesia. Lo que Dios nos quiere decir. Y cuando hacemos eso, vamos a cumplir los propósitos, aunque no son fáciles. Si recordamos, José tuvo sueños, pero esos sueños que tuvo le complicaron la vida. Pero él nunca desmayó. O sea, por contarle los sueños a sus hermanos, lo odiaron, lo maltrataron, bueno, lo querían matar y lo vendieron. O sea, tuvo tanta dificultad por sus sueños, pero eran los sueños de Dios. Y él no se olvidó de esos sueños, siguió adelante y Dios lo honró. Dios lo bendijo porque él le creyó a Dios. Y dice en Hechos capítulo 2 versículo 17, Hechos 2, 17, dice la palabra: y sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Dios busca corazones que no se conformen, sino que tengan sueños, que quieran ir más allá, que se arriesguen confiando en Dios, porque Dios va a estar con ellos siempre. Antes de entregarle la tierra prometida a Abraham, le dio una visión. Igual a Moisés, Dios le dio una visión. Cuando leemos la palabra, el Señor, estas personas le consultaron al Señor y Dios les dijo qué tenían que hacer. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo, decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, yo estoy aquí en esta iglesia, tú quieres que siga así como estoy, ¿qué otra cosa quieres que haga? Aprovechemos lo que Dios nos permite hacer. Aprovechemos donde Dios nos permite estar. Esposas, únanse a sus esposos cuando ven que su esposo
es un siervo del Señor que está luchando por servirle al Señor, únansele. Esposos, únansele a su esposa. Cuando la ven orando, ven que está trabajando para el Señor, únansele. Porque Dios va a demandar si nosotros, en vez de ayudar, somos estorbo. Nos va a demandar porque tenemos que dar cuenta delante de Dios. Hijos, únanse a sus padres cuando ven que sus padres le están sirviendo al Señor. No se queden estancados. Hónrenlos. Padres, no se queden estancados cuando ustedes no están haciendo el trabajo que el Señor les ha mandado y ven que sus hijos lo están haciendo. Si un miembro de la familia está trabajando para el Señor, únansele, aprovechen esa oportunidad. ¿Cuántas personas están complicadas porque parte de su familia está metida en problemas? Unámonos en oración, clamemos al Señor y trabajemos unidos como familia, como iglesia, porque seguimos al Señor, no seguimos personas. Él es allí está nuestra mirada, porque Él es el único que no nos falla, Él es el único que no se equivoca. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que esta mañana el Señor haya tocado nuestro corazón y podamos seguir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias porque tú eres fiel. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Somos tus hijos, Señor. Somos hijos del Rey. Somos hijos del dueño de todo. Y tú nos vas a sustentar, Padre eterno. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos alimentes cada día a través de tu palabra, Señor. Danos ese espíritu, esa sed de ti, Señor, cada día. Que te busquemos, que no seamos negligentes, que aprovechemos la oportunidad que tú nos pones en nuestro camino, Señor. Perdónanos porque no somos perfectos, Padre. Ayúdanos, danos sabiduría para poder hacer lo que tú nos mandas, para que podamos cumplir las responsabilidades que tú nos das en la familia, como padres, como madres, como hijos, como hermanos en Cristo, que tengamos esa visión delante de ti. Gracias te doy, Señor, porque tú tocas los corazones, porque tú levantas a tus siervos para que abran su boca y no se cansen de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, cada mañana son nuevas tus misericordias, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por estos años, Señor, que has permitido en esta obra, por ese sueño que tú pusiste en nuestros pastores. Y ellos han sido fieles a ti, Señor. No les ha sido fácil. Es una tarea difícil, pero qué bueno cuando nuestra confianza la ponemos en ti, Señor. Así te pedimos, Señor, para que obres en la familia. Señor, que seamos unidos, que nos amemos, que nos perdonemos. Porque el perdón y el amor es una decisión, no es un sentimiento. Tenemos que decidir, Señor, hoy perdonar. Tenemos que decidir hoy amarte a ti primero, Señor. No podemos dar lo que no tenemos, Padre. Pero gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu misericordia. Quisiera aprovechar esta mañana por si hay en este lugar una persona que está aquí. El Señor ha tocado su corazón y hoy este día quisiera entregarle su vida al Señor. Es la decisión más importante que una persona debe tomar en su vida. Y es entregarle nuestra vida al Señor.
porque sin Él nada somos. Si hay alguna persona que se encuentra aquí, le pido que levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Amén. ¿Hay alguien más? ¿Otra persona que levante su mano? Bueno, si no lo hay, por favor acompañe al joven. Pasa, ven adelante, vamos a orar por ti. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, te recibo en mi corazón hoy. Gracias por perdonarme. Amén. Ahora voy a orar por ti. Padre, gracias, Señor, por la vida de este joven, Señor. Gracias porque tú tocaste su corazón. Ha sido la decisión más importante de su vida, Señor. Te pido que lo bendigas, que bendiga a su familia, Señor. Que él sea un hombre que tenga temor de ti, Señor. Que tú lo bendigas en todo lo que él emprenda. Que cumpla sus sueños, Padre eterno. Gracias porque qué bendición cuando así de joven entrega su vida a ti, Señor. Que no se aparte de ti. Guárdalo cada día, Padre. Oh, Señor, que sea algo precioso que tú vas a obrar en toda su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.